y la tecnología se está metiendo en nuestras casas. Yo recuerdo, por ejemplo, que hasta el perro, sí, hasta el perro, sí, porque los perros ahora son hijos, pero ese es otro tema que también podríamos tratar en otra oportunidad, ¿verdad? Yo recuerdo que en mi época, perdón la autorreferencia, pero yo me acuerdo que en mi época mis papás se preocupaban cuando yo salía, con quién me iba a juntar, si había cigarros, si había alcohol, si había droga, qué sé yo, todo lo demás. Ahora todas esas cosas están en el dormitorio del niño, del joven, del hijo. No necesitan salir para que reciban toda la mugre que hay en muchas partes. Por eso digo, o sea, son cambios muy violentos, son cambios muy fuertes, muy profundos. Y no podemos seguir por la vida como camellos que pasan por así, por un mes. No, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar conscientes del mundo que estamos viviendo. Si seguimos hablando ahora, damos un giro hacia la ciencia, por ejemplo. Recién hablábamos de la tecnología. Hablemos de la ciencia ahora, que no es lo mismo. Se suelen confundir, son cosas distintas. La ciencia, las aplicaciones de la ciencia, qué sé yo, a nivel de la química, de la bioquímica, de la biología molecular, todo lo que tiene que ver con la manipulación de iones, con la manipulación genética, con el congelamiento de embriones, por ejemplo. Claro, porque ahora como somos individuos que lo único que queremos es consumir y consumir para poder satisfacer nuestros gustos, tenemos el derecho de congelar embriones porque todavía no quiero ser papá. Voy a ser papá, no sé, con 10 años más, cuando ya tenga plata, cuando tenga la casa, cuando tenga el auto, cuando tenga no sé qué más. No hay ningún aspecto ético que se le imponga a la ciencia, porque se está endiosando a la ciencia. La ciencia es un verdadero dios del mundo de hoy. Entonces da lo mismo, yo quiero ser papá, ya, listo, como de lugar, no importa si total tengo los recursos económicos porque es bien carito, y también están los recursos tecnológicos hoy en día. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si en el camino voy a tener que votar? Estoy hablando figuradamente, por supuesto, no lo hago yo. Si en el camino vamos a tener que votar 3, 4, 5, 10, no sé cuántos embriones que son menos viables y me quedo con el mejor. ¿Cuál es el problema? En ese mundo que estamos viviendo, en el mundo donde manda la tecnología, en el mundo donde manda la ciencia, ¿verdad? En todo este ambiente de exaltación de los derechos y de los deberes individuales y personales, por supuesto que la autoridad se ha ido perdiendo. La autoridad, pero a todo nivel. La autoridad en las instituciones políticas, en las instituciones del Estado, en la iglesia, en los profesores. También. Esta imagen yo la tengo guardada hace tanto tiempo, digamos, pero es que me encuentro pero extraordinariamente buena. ¿Verdad? Sí, no, a veces nos voy cambiando un poquito el número, pero ya es antes y ahora. Eso es lo que quiero comparar. ¿Verdad? Efectivamente, a lo mejor antiguamente se cometían ciertos excesos que tenemos que también ser conscientes de eso. Se nos trataba a lo mejor algunos niños. Eso es verdad, eso es cierto. ¿Verdad? A todo nivel de la educación, desde la educación primaria hasta la educación superior. Sí, pero es que resulta que ahora nos fuimos para los extremos, ¿verdad? Ahora al niño, pero no se puede reprobar un niño. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso? Entonces, hemos perdido pilares fundamentales de nuestra convivencia, de nuestra vida, incluso el sentido común. Ni siquiera todavía estoy hablando del sentido religioso del ser humano. No, el sentido común. Hemos perdido esos valores que eran tan importantes antiguamente, ¿verdad? La sociedad actual está dejando de lado las ciencias sociales. A mí me llama mucho la atención eso a nivel de universidades, a nivel de centros de estudio, centros de investigación. Son los hermanos menores, los hermanos pobres, quiero decir. Los hermanos pobres, porque ahora todo es tecnología, biotecnología, bioingeniería, biología molecular, bioquímica, todo apunta hacia allá. Astronomía, física, astrofísica, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Aprender algo aquí. ¿Qué pasa con las ciencias sociales? ¿Qué pasa con aquellas disciplinas que hacen las preguntas fundamentales?
la ciencia, la química, la física, la matemática, no son capaces de hacer las preguntas fundamentales. No pueden. No pueden porque llegan hasta un punto. No estoy hablando en contra de la ciencia, por si acaso. No estoy hablando en contra de la ciencia es preciosa. La más linda de todas, la química. Es preciosa, ¿verdad? Es muy bonita, pero es pequeñita, es así al lado de la filosofía, al lado de la psicología, al lado de la antropología. Nada, nada, absolutamente nada, comparativamente hablando. Sí, Cana. Me gustó una frase que me quedé pensando, que era muy bien. Entonces decía que la ciencia responde en el cómo, pero esa humanidad es para. Exacto. No, le agradezco mucho a todo esto. Bienvenido, que me interrumpan y vayamos compartiendo. Muchas gracias, Ana. Extraordinario. Pues. La ciencia es capaz de responder el cómo ocurren las cosas, pero no el para qué. Imposible. Y claro, han tomado un vuelo la ciencia hoy día que cualquier cosa que casi como que parezca ciencia, que muchas veces no lo es, se le cree pero a pie juntillas. Entonces, ¿quién va a ser, quién va a ser las preguntas fundamentales? ¿Ustedes saben cuáles son las preguntas fundamentales? Las preguntas fundamentales que no se les olvide son las preguntas que hace un concepto. ¿Cuáles son las preguntas cuando te llega una decisión de dónde usted? ¿Quién es usted? ¿Y dónde va? Esas son las preguntas fundamentales. Que no se las olviden. Y esas preguntas no las puede responder ninguna de las ciencias particulares, ni la química, ni la física, nada, nada. ¿De dónde viene? ¿Quién es usted? ¿Y a dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Entonces, claro, estamos viviendo en una sociedad aparentemente muy rica en posibilidades, en oportunidades, pero la verdad que es súper pobre la cultura que estamos viviendo hoy día. Es súper pobre porque le estamos dejando toda nuestra vida a la tecnología. Es una cuestión súper triste, a mi juicio. Bueno, entonces, hay, digamos, muchas personas que se esmeran en su vida por intentar encontrarle un sentido a su existencia. Pero los mismos obispos en Aparecida reflexionaban en torno a esto. Muchas personas, muchos hermanos, ponen su confianza, su fe, en un aspecto específico del desarrollo del ser humano. Algunos, ¿verdad?, se rayan con la ciencia, algunos. Ahí está mi vida y voy a darle, toda mi vida me voy a dedicar a la ciencia y por la ciencia voy a llegar a la verdad, qué sé yo. Otros en la economía, en la política, en la tecnología. Otros se entregan al entretenimiento. O sea, yo tengo gente que yo quiero mucho, personas conocidas que yo quiero mucho, que lo único que hacen es trabajar para pasarlo bien. Tampoco estoy hablando en contra de pasarlo bien, por si acaso. No nos podemos olvidar de nuestro querido Papa Francisco, que nos decía que no podemos andar con cara de vinagre. No es eso. Lo que estoy diciendo es que no puede ser que el entretenimiento, la comodidad sea el centro de nuestra vida. Eso es lo que estoy diciendo. Tantas ideologías también con las que nos encontramos hoy en día. En el documento de Aparecida mencionaban, por ejemplo, la ideología de género, ¿sí? Que en 2007 todavía no estaba tan fuerte como está hoy día. La ideología de género, bueno, eso da para un tema, una clase completa, ¿verdad? Pero en el fondo, ¿qué nos presenta la ideología de género? Que podemos ser lo que queramos. Que podemos ser lo que queramos. Yo soy lo que yo me siento, ¿verdad? Un tema también bien profundo y bien interesante de analizar que algún día podríamos conversarlo. Bueno, entonces, ante este abanico de opciones, ¿verdad? Claro, surge el intentar buscarle un sentido a todas estas opciones, un sentido que unifique, que aglutine todas estas posibilidades, ¿verdad? Que evidentemente va más allá de mis experiencias. La verdad no puede depender de mi experiencia, ni de su experiencia. No, la verdad tiene que ser algo que está más allá de todos nosotros. Y ese sentido entonces que la verdad que está perdido, general en la cultura de hoy,
eh, como digo, se, se nubla muy fácilmente, se pierde, ¿verdad? Con tantas cosas que el mundo de hoy nos ofrece. Y yo creo que aquí un mensaje que nos puede servir a todos, partiendo por mí, ¿verdad? No tenemos que mirar esto desde la platea, como muchas veces digo yo. No es que nosotros estemos pensando en que esto les pasa a los que van pasando por ahí afuera. Nosotros, ¿verdad? Somos hijos de esta época, somos hijos de esta cultura y podemos también caer en eso. No, tampoco somos como los buenos que estamos aquí en la parroquia. Nada que ver. Nada que ver. Nosotros, como una vez le escuché y se me quedó esa frase a don Fernando Chomalí, le preguntaban, ¿quiénes van a la iglesia? ¿Quiénes son los que van a la iglesia? Los que van a la iglesia, dijo don Fernando, son los, ¿cómo fue la palabra que usó? Mendigos, algo así como mendigos de Dios, o dioseros de Dios, porque somos necesitados de Dios. No, no porque aquí estemos los buenos, porque estamos aquí en la parroquia o en la iglesia en general. Entonces, ante esta avalancha de posibilidades surgen los sinsentidos de la vida, ¿verdad? Nos encontramos perdidos, nos encontramos sin saber qué hacer y sin saber para dónde ir. Aparece entonces en esta parte el documento de Aparecía, quise destacar este número. Los obispos nos dicen en el número 41, DA significa el documento de Aparecía, en el número 41, por ello los cristianos necesitamos recomenzar desde Cristo, desde la contemplación de quien nos ha revelado en su misterio, de quien nos ha revelado en su misterio la plenitud del cumplimiento de la vocación humana y de su sentido. Yo no sé si alguno de los presentes recordará cuál fue el lema del sínodo que vivimos en Concepción. Séptimo sínodo, año 2000, del 2013 al 2016. Volver a Cristo para renovar la iglesia. Volver a Cristo para renovar la iglesia. Y en ese momento, aquí en la parroquia hicimos el trabajo. Yo, ¿verdad? A lo mejor algunos de nosotros participamos, yo creo que sí. Volver a Cristo, o sea, el lema era para nosotros. Repito lo mismo, no era para los que van pasando por allá afuera, que van a comprar el pan y que no conocemos, no, era para nosotros. Volver a Cristo. Y ese lema y esas conclusiones surgieron de la participación de nosotros mismos. Me refiero como pueblo de Iglesia de Concepción, no solamente esta parroquia, evidentemente. Pero nosotros, los que estamos aquí todo el día metidos en la parroquia, teníamos que volver a Cristo. Una cosa que puede entristecer un poco, porque si se supone que somos los buenos los que estamos aquí, que lo hacemos todo bien y que nosotros estábamos lejos de Cristo. Por ello los cristianos necesitamos recomenzar desde Cristo, desde la contemplación de quien nos ha revelado en su misterio la plenitud del cumplimiento de la vocación humana y de su sentido. Necesitamos hacernos discípulos dóciles. ¿Qué significa hacernos discípulos dóciles? Significa dejar entrar al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Para aprender de él en su seguimiento, la dignidad y plenitud de la vida. En el número 42 dice, como nos dijo el Papa, se refiere ahí al Papa Benedicto XVI, que recuerdo año 2007, ¿verdad? Como nos dijo el Papa en su discurso inaugural, solo quien reconoce a Dios conoce la realidad y puede responder a ella de modo adecuado y realmente humano. Bueno, una mirada, los quiero invitar ahora a que hagamos una reflexión en torno a cuatro temas un poquito más específicos, ¿verdad? Dentro, por supuesto, sigo en la primera parte que, no se olviden, estamos analizando el documento de Aparecida. Los obispos nos proponen un análisis de la situación sociocultural que se encuentra entre los números 43 y 59 del documento final, ¿verdad? Se observa, ellos dicen, se aprecia una sobrevaloración de la subjetividad individual. Una sobrevaloración de la subjetividad individual.
Aquí está precisamente, dicen, el gran error de las tendencias dominantes en el último siglo. Quien excluye a Dios de su horizonte falsifica el concepto de la realidad y solo puede terminar en caminos equivocados y con recetas destructivas. El hombre finalmente, cuando excluye a Dios, el ser humano, cuando excluye a Dios, termina autodestruyendo. Surge hoy con gran fuerza una sobrevaloración de la subjetividad individual. También destacan ellos una exacerbada valoración no solamente de la opinión subjetiva, sino que de los derechos individuales por sobre el bien común. En el número 47, también dicen, se verifica una tendencia hacia la afirmación exacerbada de derechos individuales y subjetivos. Esta búsqueda es pragmática e inmediatista, sin preocupación por criterios éticos. Aquí se me viene a la mente a mí el derecho, entre comillas, derecho, unas comillas bien grandes, de ser papá. ¿Tenemos derecho a ser papás? ¿No es acaso un regalo de Dios? No es un derecho. No es un derecho, ¿verdad? No es un derecho. Los niños no tienen derecho a tener papá, pero claro, la cultura que estamos viviendo, todo es un derecho, todo, ¿verdad? Estoy ironizando, por supuesto, Jaime, ¿verdad? Tenemos derecho a ser papá, a como dé lugar, no importa cuántos embriones queden en el camino, da lo mismo si yo voy a cumplir el objetivo de ser papá. ¿Cuál es el problema? Tengo las normas. Existe la tecnología apropiada, ¿verdad? Entonces, ya, repito, en el año 2007 los obispos nos alertaban de este tremendo peligro. También, un poquito más adelante, hablan de la avidez del mercado. Ellos dicen, la avidez del mercado descontrola el deseo de los niños. Ojo con la propaganda. Fíjense cómo esta propaganda está pero dirigida hacia los niños. Apunta pero directamente a los niños. Y ahí empieza después la manipulación y qué sé yo. La avidez del mercado descontrola el deseo de los niños, de jóvenes y de adultos. No nos salvamos aquí, no ninguno. La publicidad conduce ilusoriamente a mundos lejanos y maravillosos, donde todo deseo puede ser satisfecho por los productos que tienen un carácter eficaz, efímero y hasta mesiánico. Se legitima que los deseos se vuelvan felicidad. Como solo se necesita lo inmediato, la felicidad se pretende alcanzar con bienestar económico y satisfacción hedonista. Estar bien, pasarlo bien, buena sensación, siempre. Ese se pone en el centro de la vida, ¿no? Exactamente, exactamente. Las nuevas generaciones son las más afectadas con esta cultura del consumo en sus aspiraciones personales profundas. Crecen en la lógica del individualismo pragmático y narcisista. Yo los invito a que después vean el documento, porque la verdad que es bien profundo, es bien interesante. Aquí, por supuesto, vamos a darle una mirada general, no más. Perdón. Como varios han hecho la idea como también hablamos de la idea de la valoración y la porque de repente queremos usar la visita es bueno porque nos valoramos y nos queremos, pero también tenemos que mirar la perspectiva de lo que es un valor y lo que es no, por supuesto. Esto no incluye el amor a mí mismo, por supuesto. Tenemos que cuidarnos, tenemos que querernos, claro, pero otra cosa. Claro, exactamente. Un poquito más adelante, en el número 55, los obispos en Aparecida nos hablan de lo que ellos consideran una oportunidad, ¿verdad? Dice lo siguiente el número 55. El énfasis en la experiencia personal, ¿verdad? Porque estamos claros que eso se sobrevalora. La experiencia, la opinión, el yo. El énfasis en la experiencia personal y lo vivencial nos lleva a considerar el testimonio como un componente clave en la vivencia de la fe. Los hechos son valorados en cuanto que son significativos para la persona. En el lenguaje testimonial podemos encontrar un punto de contacto
con las personas que componen la sociedad y de ellas entre sí. O sea, ¿qué nos están diciendo en este juego? O sea, ya, no están mal, tratemos de sacar algo positivo en esto de los personalismos, las opiniones personales, ¿verdad? Demos testimonio, pues, no vayamos a lo mejor siempre con el discurso teológico, a lo mejor más elevado, no, y eso no hay que excluirlo por si acaso. No, de repente entonces a lo mejor va a ser bueno que vayamos con mi experiencia, qué he vivido yo, cuál ha sido mi encuentro con Cristo, más que hablarles a los hermanos de tanta, a lo mejor, teología en algún momento, no sé, ¿verdad? Entonces ese punto me pareció importante que los obispos lo destacan. También hablan de la presencia, que también es un factor que tenemos que tener muy presente. No nos olvidemos que estamos en la primera parte de la escuela de formación, la formación misionera, ¿verdad? Diversas culturas indígenas, están hablando en general de América Latina, no nos olvidemos de eso. En nuestro caso, ¿verdad? Tenemos los hermanos mapuches, qué sé yo, fundamentalmente. Y también destacan el fenómeno de los migrantes, también es un fenómeno que tenemos que considerar. En el caso de nuestra parroquia, yo estoy hablando solo por mí, he tenido puras buenas experiencias. Experiencias de gente que ha llegado a la parroquia, que le ha dado vida a algunas comunidades, qué sé yo. Tenemos que ser acogedores, son que están llegando, ¿verdad? A nuestra comunidad. Y no tratarlos como que son otros, sino desde que llegan pasan a ser uno más de nosotros. No tenemos ni un derecho a excluir nada, a nadie, ¿verdad? Bueno, como digo, también los obispos nos invitan a pensar en esta situación. No olvidar la prudencia. Sí, claro, a ver. ¿En qué sentido? Un migrante, creo que la prudencia le dice de qué forma lo estoy de cogerlo. Sí, sí, pero es que la prudencia también se la exige a un chileno. No, pero en mi caso, cuando el migrante es una persona que uno la conoce de todo. O otro chileno tampoco. Sí. Yo creo que la vas a sacar. Ya, que si una persona viene del otro lado, ¿Y si no ha estado antes en la iglesia? y si no está como que Sí, tenemos que hacer. Y aquí los patrones se ha dado que la gente se ha incorporado de libros extranjeros, como que son cristianos, son integrados, ¿sabes qué? Pues, teníamos Cerca de la iglesia porque ellos están ya con formación, pero los que están marginados, los que por los excluidos, que ellos hacen lo que ellos quieren hacer. Y lamentablemente no se integran. Entonces eso ellos mismos sacrifican. Ahí está la libertad personal, ¿no? perdón, yo creo que porque no quieran vivir, sino que a veces la mentalidad de los otros países son más desarrolladas que la mentalidad nuestra y que viene con una formación más amplia de conocimiento y de liberalismo. Pero no basamos en una expansión religiosa, sino que más bien un liberalismo religioso de todo clase. Sí, no, por supuesto. No, pero como digo, un gran tema. Y muchas áreas Sí, que exacto. Eso es lo que yo le llamo prudencia. En un segundo punto que quiero invitarlos a reflexionar, bueno, no yo, sino que los obispos en la parecida, es el relacionado con la situación económica, ¿verdad? La globalización de la cual hablábamos al comienzo presenta el riesgo de convertir al lucro en el valor supremo. Ojo, que tampoco estoy hablando en contra del lucro, en sí mismo. No, no, pero estoy hablando en contra del lucro en cuanto se transforme en el centro de la vida, ¿verdad? El Papa, en su discurso inaugural, ve la globalización como un fenómeno de relaciones de nivel planetario, considerándolo un logro de la familia humana. O sea, en primer lugar, hay un aspecto positivo que vislumbraba el Papa Benedicto XVI.
Al mismo tiempo, desgraciadamente, lamentablemente, la globalización se manifiesta como la profunda aspiración del género humano, pero que eh, comporta el riesgo de los grandes monopolios y de convertir el lucro en el valor supremo. Ese es el riesgo. En la globalización, la dinámica del mercado absolutiza con facilidad la eficacia y la productividad como valores reguladores de todas las relaciones humanas. Las personas que no son productivas, aquí le doy la palabra hermano, las personas que no son productivas, poco a poco las vamos dejando de lado. Porque todos tenemos en la cabeza metido el discurso que tenemos que producir, y si no producimos, chao. Perdón, hermano. No, yo quería hacer una mención de que el sistema de las 40 horas fue como un tema de que costó mucho convencer a la gente de que no tiene que ver con que la gente haga muchas cosas, sino tenga el tiempo de estar con su familia, con su gente, porque no es que trabaje menos para que esté, es para que esté con su familia, porque lamentablemente son 2 horas de locomoción para ir, 6 horas para venir. Sí. No tenían tiempo. Todos poder estar con una familia bienvenida. Bueno, y así, varias cosas más nos alertan los obispos, ¿verdad? Que seamos capaces de mirar con nombre y apellido, con rostro, a personas que están sufriendo. Y esto está pasando en nuestra parroquia, si no tenemos que irnos muy lejos. La pandemia desnudó varias realidades. Cuando se repartía pan, por ejemplo, uno se encontraba con muchos ancianos que viven solos. No estoy hablando en otra ciudad, bueno, ni siquiera estoy hablando en otra comuna, estoy hablando en nuestra comuna. ¿Qué pasó? Estoy hablando aquí en nuestra comuna de San Pedro del Mar. ¿Qué me pasó aquí? ¿Para dónde me... No contacto de la medida. Sí, nada más que eso. Solo así. Entonces, aquí lo déjame. Y ahí le doy un clic. Perdón. Mirar a nuestros hermanos que están sufriendo, pensar en personas que están cerca de nosotros con nombre y apellido. En la dimensión sociopolítica, destaco aquí 2 puntos nomás, por supuesto son muchos más, pero me pareció importante destacar lo que los obispos nos alertan de los niveles de corrupción que hay en la sociedad y en el Estado. Año 2007, sumémosle 18 años, ¿verdad? Yo creo que esto está peor. Sin embargo, los quiero invitar a preguntarse, bueno, sí, está bien que aleguemos contra la corrupción del Estado, evidentemente, pero ¿y cómo andamos en la casa? ¿Cómo andamos con las licencias conseguidas, las licencias médicas? Ahí cómo le hacemos la vista gorda. El instituto, evidentemente que vamos a tener un Estado corrupto, si la base está corrupta. Deterioro de la convivencia social, en ese punto entre el 78 y 80 hablan de fenómenos como la violencia social, los grupos de narcotraficantes, la violencia de la ciudad, etc. Muchos aspectos que es importante considerar. Y finalmente, el último punto que quiero compartir con ustedes, el cuidado de la casa común. Pero yo le puse aquí un asterisco para que tengamos una precaución. Acá en el documento lo dicen de otra manera, ¿eh? Lo dicen, tiene un nombre más largo, se los voy a leer, ¿sí? Para que después no me digan que les ando mintiendo y ando metiendo cuestiones claras. El punto se llama biodiversidad, ecología, Amazonía y Antártida, ¿verdad? Lo encontré muy largo, pero bueno, digamos que claro que no es literal. Pero ¿por qué quise usar ese término? Amazonía. Biodiversidad es el punto 214. Biodiversidad, ecología, Amazonía y Antártida. Porque esa expresión la acuñó Pablo Francisco. ¿Verdad? Me estoy dando un salto como de 8 o 9 años, más o menos, ¿verdad?
Y claro, ¿qué es lo que advierten los obispos en este punto? Que la naturaleza está siendo agredida. Hermano, perdón. Cuidado de la casa común en la tierra. Sí, claro. Sí. La creación en general. La tierra, la naturaleza, exactamente. Exactamente, exactamente. La naturaleza, entonces, decían los obispos, está siendo agredida y tenemos que tener una voz, los cristianos, los católicos. No puede ser que sigamos funcionando como si nada ocurriera. Tal cual, exactamente. Eso no se nos puede olvidar. Bueno, y entonces en este punto quiero solamente hacer un comentario, quiero hacer un vínculo con la carta del Papa Francisco, ¿verdad? Como digo, aquí me estoy saltando algunos años. La carta esta, el Laudato Si, no es una carta y no es una enseñanza ecológica, sin descuidar la ecología, y no tiene nada de malo, al contrario, es muy bueno, todos los principios ecológicos, pero este documento es un documento que habla del ser humano, que todo deterioro del medio ambiente va a ir en estos efectos negativos de los más jóvenes. No solamente del ser humano en general, sino que los primeros que van a sufrir son los más vulnerables. Y quiero leer el número 48, solamente el número 48, dice que el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de modo especial a los más débiles del planeta. Tanto una experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre. Ese es el centro de esta carta, que también, a propósito del mundo que estamos viviendo, lo quisieron tergiversar de una manera pero salvaje con esta carta que es preciosa. Ejemplo de aquello, ¿De qué? ¿De qué? No. un ejemplo de cómo la degradación del ambiente afecta a los humanos. Por ejemplo, ¿cuál es? El Tenemos basurero. círculo químico en el mar. Y no nos vamos tan lejos, no sé, la zona de por aquí de los movimientos las petroleras en la habitación, en cerca de Concón, por ahí en Quintero. Y yo creo que el ejemplo era en que lo que tenían mucho en el espacio se degrada, el que tiene recursos se cambia, pero el que no lo tiene debe sufrir. Tienen más posibilidades de poder alcanzar. Tienen más opciones. Yo creo que yo, en términos pobreza, no solamente es que uno tiene lugar, que tiene carencia de todas las cosas, nosotros mismos también somos pobres en algún sentido. Y en ese yo creo que es más correcto decir que afecta afecta al género humano, su diversidad. Porque decir que afecta a los pobres es un efecto de utilizar a una parte de la sociedad. Es una realidad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Los ricos se suben para el cerro y van dejando la basura abajo. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero para los gente estoy de acuerdo no. Pero yo creo que no, que se afecta primero a los más pobres. Porque yo veo una realidad de donde yo vivo. Y la verdad que nos afecta tanto la gente pobre como la gente que no es tan pobre. Y los ricos con poco, con caído con los dedos, pero el nuestro, el 90% de la población, 90% somos todos. Yo tengo un ejemplo más cercano, es cierto que cuando ya no se podemos contar del válido, y que cuando viene una radiación fuerte se puede afectar directamente. También creo que tiene que ver con un tema de un basural, que es cierto, se va cargando la nuez y se pone en las poblaciones.
que son los más cercanos, donde nosotros tenemos que ir a limpiar nuestros propios espacios de basurales que nos han tirado. Y también, Y decir que desde en algún momento esto también se ha tratado de aprender. Con su concepción. Yo creo que esas son como ciudadanos. estoy hablando contigo, pero la idea es que tenemos que dar una mirada más amplia, más global. Podemos hablar a nivel mundial. En el hemisferio sur, ¿cuánto tiempo estuvimos usando los clorofluorocarbonos? Que en el hemisferio norte había fijado usted. ¿Qué pasa? Había dado más y después Es decir, que un árbol, después de sal, produce ya 10 kilos de par. Entonces, eso es antibiótico. ¿Y qué pasa? Que le inyectan. Eso se produce 50, 60 kilos. Mismo pollo. La alimentación tiene que ser 75 días para que tenga 2 kilos y tanto. ¿Y qué pasa? Que lo van inyectando, los alimentos lo van agregando, y uno mismo compra la mermelada, los dulces, dice, semejante el sabor al natural. Y al final no tiene nada de... No, se alimenta de eso. así es, así es. Y ahí, Rosita, hermana y Alejandro parece que hay que hablar. Podría ser como un mito. Y por el mismo, eso se demuestra. Poli en una familia. Ese es hablando dice que se hacen para los vasos de café. Exacto. Yo quisiera decir que el documento, aunque no lo he leído, me parece extraordinario. Pero también una observación de por qué nos fueron entregando toda esta información a los agentes pastorales, a la comunidad, y también, por otro lado, por qué no se fue preparando, por ejemplo, con respecto a la gente más necesitada. Si bien es cierto, la Iglesia tiene conversaciones con el Estado, en este caso, municipalidades, en fin. ¿Y por qué no prepararse para esta situación que se vino ya, después de tantos años? ¿Por qué no? ¿Qué se ha hecho? Porque, por ejemplo, hogares de ancianos no hay, para personas con realidades diferentes como son esquizofrenia y todo eso, tampoco hay. Nosotros, yo no voy casi nunca a la catedral y yo no puedo pasar por encima de mi hermano que está ahí. No se hace nada, entonces... El tema es muy amplio, entonces no. Claro, entonces, Yo creo que tampoco podemos decir que no se hace nada. Aquí también están esto como que todos estuviéramos en la misma parte. Hay algunos más que están equipados y no están equipados. Pero todos tenemos que navegar para entonces, que como lo tuvieron de intentar navegar todo cosas externas, que es como no tiene cosas, sonido, amistades, agua, y un cambio totalmente todos somos afectados, pero de diferentes formas. El tema es por ejemplo, hermano, lo que dijiste, lamentablemente, a veces no se puede trabajar en la gente, o tipo de también con trabajo. Y no muchas gracias.
Y les quiero invitar ahora ya llevamos un poquito menos de una hora, no importa, un poquito cansados, pero los quiero animar a que podamos poner el máximo de atención a esta homilía que corresponde a la homilía del cardenal Jorge Bergoglio en ese momento, año 2007, en la quinta conferencia, se llama, es el nombre largo, quinta conferencia general del episcopado latinoamericano y del Caribe, Aparecida, Brasil. Fue el día 16 de mayo de 2007, justamente en el tiempo post-pascual, igual como estamos ahora, 21, después de Pascua y antes de Pentecostés. La lectura del Evangelio se la voy a leer en este momento para darles el contexto de la homilía del Papa, en ese momento Cardenal Bergoglio. Evangelio de Juan, capítulo 16, del 12 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tendría que decirles muchas cosas más, pero no podrían entenderlas ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los iluminará para que puedan entender la verdad completa. A propósito de tantas cosas que tenemos en la cabeza hoy en día que nos llegan por todos lados. Él no hablará por su cuenta, sino que dirá únicamente lo que ha oído y les anunciará las cosas venideras. Él me glorificará, porque todo lo que les dé a conocer lo recibirá de mí. Todo lo que tiene el Padre también es mío. Por eso les he dicho que todo lo que el Espíritu les dé a conocer lo recibirá de él. Entonces ahora, con las orejas bien paradas, los invito a poner atención a esta hermosa homilía. Eso es lo que quiero, con ruido, el sonido, pues. A ver, vamos a hacer el intento. ¿El de hoy? No, trocha. Vamos a poner bien, Juan 16. Juan 16, del 12 al 15. Donde no, homilía de Bergoglio aparecía. Ese. Para la tele no es necesario apagar la luz, porque tiene buena iluminación. Espérame. Vamos a dejar el audio porque no muestra nuestro. A ver, déjame ver cómo se escucha. Duplicado. Ahí está. Ya está, acá está. A la hora de pasar este nombre al Padre, es decir, en un ambiente de despedida, Jesús hace todas estas recomendaciones que nos gusta tanto saborear y repetir, y que de alguna manera las transponemos en este tiempo post-pascual, entre la Pascua y Pentecostés.
Y empieza Jesús en el pasaje de hoy haciendo una advertencia. Tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las van a entender. Habían convivido con Jesús esos días pascuales y sin embargo todavía no entendían. En el momento mismo de la ascensión le preguntan si ya va a instaurar el reino aquí y les reprocha su incredulidad del Señor. Y algo que impide entender. Pero el Señor les dice, cuando venga el Espíritu, ahí sí, Él será el encargado de enseñarles todas estas cosas que yo ahora, por más que se las diga, no las pueden entender. Y llama la atención la expresión, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os introducirá en toda la verdad. Es decir, el Espíritu es aquel que nos introduce en la verdad, aquel que nos abre camino, el propio del Espíritu abrir camino. Y el primer camino que nos abre es hacia el misterio. El Espíritu de Jesús nos introduce en el misterio y nos va llevando a esa sapiencialidad cognoscitiva que destruye toda pretensión gnóstica en la Iglesia. El Espíritu que nos lleva al misterio para que su pueblo, su Iglesia, sea una Iglesia adoradora, orante ante el misterio de Dios. Nos abre camino hacia el misterio de Dios. Y por otro lado, el mismo espíritu es el que de alguna manera va a provocar la dispersión de ese pequeño grupo. O a través de esta fuerte persecución en Jerusalén o a través de inspiraciones, no sé, a Felipe, andate al camino de Gaza, porque ahí iba a pasar un ministro de Economía de la reina de Etiopía que había que bautizar y evangelizar, o a Pedro con Cornelio, o a Pablo con el macedonio, o a Pablo inspirándole a encontrar las semillas del verbo en este templo de Atenas, o a a Pablo dándole el coraje de encararlo a Pedro cuando cae en la tentación del respeto humano. Es el mismo espíritu que va suscitando todas esas cosas en esta iglesia que se extiende más aún. El espíritu la empuja. Mandame a Silas y a Timoteo, no entres en Bitinia, así. Le va marcando, es decir, la proyecta hacia las periferias, no solo las periferias geográficas, no solo las periferias del mundo conocido o de la cultura, sino las periferias existenciales. El espíritu es el que nos conduce, también es el que nos lleva por el camino hacia toda periferia humana. El no conocimiento de Dios, de tanta gente, la de la injusticia, la del dolor, la de la soledad, la del sinsentido de la vida, tantas periferias existenciales que debemos evangelizar, pero es el Espíritu el que nos ha de llevar ahí. Entonces, este Espíritu que nos introduce, por un lado, en el misterio de Dios, para que su iglesia sea adoradora y orante, y por otro lado, nos dispersa hacia toda periferia existencial para que su iglesia sea evangelizadora. Este espíritu, por otro lado, es el creador de la diversidad en la iglesia. Y va sembrando carismas, a uno una cosa, a uno otra, y la comunidad la va haciendo lo más diversa posible. Y mientras siembra la diversidad, amasa la unidad en la armonía. ¿Por qué es la armonía?
Esto es lo que nos promete Jesús. Esto es lo que nos va a mandar. Este espíritu. Sirve de la página de la 100 días. Seguimos por veces. Hace 4.900 dólares. Sí, pero estoy conectado al YouTube Premium. Déjame ver un poquito más. Bueno, el video debe ser unos 11 minutos después para que lo vean completo, pero ahí lo cortamos porque está lo esencial de lo que quiero que compartamos ahora. Si buscan en Google, perdón, en YouTube, Bergoglio, homilía aparecida, les va a aparecer. ¿Ya? Exacto. Bueno, ¿qué elementos hay en la homilía del cardenal Bergoglio, verdad? Habla del espíritu de verdad, aquel que nos abre camino. No perdamos de vista la reflexión que estamos haciendo esta noche. El espíritu de la verdad en medio de tanta oferta programática, por decirlo de alguna manera, en medio de tantas ideologías que nos llegan a la mente, a la cabeza. Él habla del espíritu de la verdad. Habla de algo que puede sonar medio difícil, pero no es tan difícil. Una sapiencialidad cognoscitiva que destruye toda pretensión gnóstica en la Iglesia. Sapiencialidad cognoscitiva, es decir, tener sabiduría para poder comprender, para poder conocer algo. Eso nos da el Espíritu Santo para evitar toda pretensión gnóstica, es decir, creer que por el mero conocimiento vamos a llegar a conocer a Dios. El conocimiento humano, vamos a llegar a la salvación final. No. El Espíritu Santo nos salva de eso. También el Papa Francisco, bueno, el cardenal Bergoglio, dice que el Espíritu nos abre caminos al misterio de Dios. El mismo Espíritu provoca la dispersión de ese pequeño grupo. Eso que ocurría en ese momento con los discípulos, ahora también nosotros tenemos que estar disponibles para que ocurra con nosotros. Estar dispuestos a la dispersión, estar dispuestos a salir. Después, más adelante, cuando ya no era solo el cardenal, sino que ya era el Papa Francisco, él hablaba de una iglesia en salida. El discurso es súper coherente, es lo mismo, en distintas etapas de su vida solamente. También habla de la persecución en Jerusalén, si lo recuerdan, ¿verdad? Yo los invito a que después vean nuevamente la homilía. Bueno, a lo mejor nosotros hoy día no tenemos una persecución de que nos vayan a pelear o a disparar, pero sí que tenemos una persecución ideológica en los tiempos que estamos viviendo. Si basta con decir que somos creyentes para que nos miren como bichos, ¿verdad? En el trabajo, qué sé yo, en cualquier parte, y incluso en la familia, ¿correcto? Y habla también de muchas inspiraciones, si lo recuerdan, habla de la inspiraciones que el Espíritu provoca en Pablo, en el Areópago en Grecia, en Felipe, si no me equivoco, ¿verdad? Que vaya a bautizar a un ministro que iba por ahí, etc. Distintas inspiraciones. Entonces, nosotros tenemos que estar abiertos al Espíritu, a que nos inspire, porque solo no podemos. Proyección hacia las periferias. Ya estaba hablando del tema de las periferias existenciales, ¿verdad? Y el sinsentido de la vida es una de las periferias existenciales que más hay que tener presente y poder acompañar. Porque claro, estábamos acostumbrados, hasta antes de que el Papa Francisco nos hablara de esto, a las periferias geográficas, físicas, que está muy bien también, por supuesto. Pero él hizo el tema de las periferias existenciales. Mientras siembra la diversidad, amasa la unidad, lo use entre comillas, ¿verdad? Es literal la frase del cardenal Bergoglio, ¿verdad? O sea, claro, todos tenemos distintos carismas, pero el Espíritu Santo nos invita a la unidad, de que todos estamos en lo mismo, y no por nosotros, sino que por el Espíritu que nos anima, que nos fortalece, que nos enseña, etc. Y finalmente, dice entonces el cardenal Bergoglio que al empujarnos hacia la evangelización nos libra de constituirnos en una iglesia autorreferente.
la autorreferencia, un tremendo concepto, una tremenda idea. Estar hablando de nosotros mismos, estar mirándonos el ombligo, estar aquí entre las cuatro paredes de la parroquia, súper bien, tomando cafecito, hablando de lo que hacemos también, etcétera, etcétera, etcétera. El Papa Francisco nos invita a salir, nos invita, ¿se acuerdan?, a hacer lío, nos invita a que se nos vea en la sociedad, en la cultura, en el medio, en la mito, no sé, en todas partes, que se nos note que somos discípulos en este caso, ¿verdad? Muy bien. Y para ir cerrando un poquito ya, porque ya un poquito me va faltando tiempo, nos vamos a la tercera parte, de la reflexión de hoy. ¿Cómo andamos por casa? Yo quiero compartir aquí brevemente nomás algunos procesos, algunas situaciones que hemos vivido en nuestra parroquia, diría yo, no sé, más o menos en los últimos 10 o 12 años. En algunos me ha tocado participar. Nosotros hace algún tiempo, ¿verdad? Como parroquia, claro, pero nos tocó participar del séptimo sínodo diocesano de nuestra arquidiócesis. Este sínodo se llevó a cabo entre los años 2013 y 2016. Ahí está lo que yo les hacía referencia adelante. ¿Cuál fue el lema? Volver a Jesucristo para renovar la iglesia. Nosotros como parroquia, quiero recordar que hicimos finalmente un documento donde escribimos todos los anhelos, todas las tareas que nos imponíamos nosotros mismos. Son cerca de 300, yo tengo el documento, pero destaqué dos, no más, que quiero compartir con ustedes. La primera, renovar coordinadores cada 2 años. ¿Por qué destaco esta que puede parecer muy poco importante, muy superficial? ¿Por qué destaco esto de que dijimos nosotros mismos? Estos fueron las opiniones que nosotros recibimos. En ese momento estábamos en la coordinación de la parroquia, de las comunidades. Esto no lo inventé yo, por eso lo pongo entre comillas. Lo escribió alguno de nosotros. Renovar coordinadores cada 2 años. ¿Por qué lo destaco? Porque hay muchas cosas de fondo. La falta de compromiso, la comodidad. Hay hermanos que están por años sirviendo en alguna tarea, coordinadores de comunidad, coordinadores de catequesis, coordinadores de no sé qué, coordinadores de acólitos, etcétera, 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 etcétera. La falta de compromiso muchas veces no hay quien asuma. Y siempre nos quedamos en la comodidad de que el otro haga lo que hay que hacer. Y la otra opinión también que quiero destacar, acomodar los horarios de la catequesis más flexibles para que las personas puedan asistir. No quedarnos mirándonos el ombligo. Salir, acomodar los horarios, ir a hacer catequesis a una casa, etcétera. Estar disponibles. El Papa Francisco, de nuevo lo recuerdo, nos habló mucho de esto. No quedarnos tranquilos, vamos a quedarnos súper tranquilos, abrigaditos aquí en la parroquia, calentitos, pero vacías. Vamos. Una iglesia en salida, ¿verdad? Como una reflexión muy breve nomás, ¿verdad? No se trata tampoco de tanto, de ese proceso, ese fenómeno que vivimos como parroquia, el séptimo sínodo diocesano. De nuevo, ¿verdad? Yo quería destacarlo esto. Hemos recibido como parroquia últimamente una gran cantidad de migrantes y, yo hablo por mí, la experiencia ha sido pero muy hermosa, ¿verdad? Yo veo muchos signos de esperanza en los migrantes, por lo menos que yo conozco, jóvenes, activos que están participando, ¿verdad? Etcétera. Otro fenómeno, también, la visita del Papa Francisco a Chile. Yo recuerdo que aquí fuimos varias, a lo mejor alguien aquí también fue una experiencia, fue muy bonita, pero a la vez fue difícil, porque estábamos toda la época del asunto de los abusos dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces también se suscitaron momentos ahí para conversar del tema. A nivel nacional no fue muy exitosa la visita del Papa Francisco a Chile, digamos cosas como son, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? Nosotros como parroquia también participamos de eso. Hicimos toda la reflexión necesaria de esa oportunidad que nos ponía Dios en ese momento. Dijimos todas las cosas que pensábamos con respeto, con claridad, con sinceridad, ¿verdad? Probablemente no lo sé, eso ya va a depender de cada uno.
Otro hito importante, más que un hito, sino que es un proceso que hemos venido viviendo también como parroquia, el alejamiento de los jóvenes. Pero claro, los jóvenes tienen una gama tan amplia de ofertas de entretenimiento que es mucho mejor que estar en la parroquia los sábados en la tarde, que no hay donde perderse. Entre todas esas plataformas digitales. Entonces, ¿qué estamos haciendo para poder llegar a los jóvenes? Ya no podemos llegar a los jóvenes como llegábamos hace, no sé, 30 años o 40. No, tenemos que hacer algo distinto, tenemos que tomar nuevos bríos. Como decía el Papa Francisco, para variar, tenemos que hacer una iglesia en Salta. Las protestas, lo que se le está ofreciendo a los niños y a los jóvenes, Sí, al menos nosotros como abuelos, porque le ofrecen muchas cosas fuera. Y eso para ellos es entretenido, es mucho más entretenido que venir a la parroquia, exacto. o que venir a la misa. Entonces, para nosotros nos parece tremendamente difícil. Tenemos una nieta de 11 años Ya. que ella no quiere hacer su primera comunión, siendo nosotros formadores. ¿Sí? Y Hay que seguir, ¿qué creo yo? También como papá, hay que seguir intentando y hay que seguir rezando. así es, claro. Sí, Pero que pasa que somos abuelos y los papás no manda la cancha. No, sí, de acuerdo, pero hay que seguir rezando porque Dios sabe cómo hacer las cosas también. A veces los papás son los que vuelven a la iglesia por ahí. Tania en el club del... Porque yo creo que es más profundo que eso, que la falta de referencia. Porque yo he escuchado mucho a los jóvenes cristianos, porque al final se quedan puras palabras, pero que en los textos no hay realmente conformidad con lo que Dios quiere, porque hay gente que insiste mucho, pero ve que no hay una actitud realmente católica. Entonces, existe mucho, pero en realidad cuando uno quiere estar aquí a través del tiempo, no encuentran personas. Entonces se dan decepcionados y evidentemente buscan como otro personas. Y ahí se alejan. Yo creo que esa es una parte, pero no es la profundidad. Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. En la hermana ya me dio nota. Salta que tiene que iluminarnos a nosotros y lograr muchas acciones relacionales porque de repente creemos que a nosotros no nos pasa, pero está pasando en una realidad social, Sí, claro. en una realidad ecuménica, en su totalidad. Y lo que tenemos que hacer es mucho lograr el Espíritu Santo, porque es que nos ilumina y también tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo nos transmite y nos pone de modelo. ¿Y qué hacemos con nuestro liderazgo? ¿Qué privilegiamos primero? Estamos primero. Bueno, sí, claro, pero digamos, yo creo que... Perdón, de salir también significa salir, pero no perder el horizonte, porque de repente salimos y hablamos, y hablamos desde la incoherencia y no desde el espíritu. Entonces, tener también cuidado en saber esto. Pero lo que usted hace, creo yo, lo que hay que hacer, o sea, este no es el momento de que vamos a responder ni solucionar el problema, pero por lo menos motivar la reflexión personal, la oración personal. Yo creo que en una de las imágenes que mostraste al principio, que hasta el perro estaba con un celular, nos indica en la condición en que estamos ahora nosotros. Sí, sí, Volvemos a lo que sí. sí, correcto. Y eso no es incompatible a veces con lo que dijo Tania. ¿No? Todo lo malo va sumando. El diablo es súper inteligente para estar. Jaime, te doy una- Que yo cuando entré como líder tuve un pequeño problema, todo el mundo me decía, ¿y dónde está tu celular? ¿Y dónde está tu celular? Y yo me acuerdo que le contestaba, pero ya antes no había celular y hacían por catequesis igual, y la cita era igual, y nadie cambiaba la cita porque era una cita así cronometrada, y no teníamos que andar con el celular en la mano, porque
de repente las tecnologías también se echan a perder, de repente también se roban el celular, de repente también tenemos que tener cuidado también de cómo nosotros usamos la Por tecnología. supuesto, nosotros tenemos que mandar el celular y no el revés. Yo creo que no tenemos que olvidar todo el tema en sí que presentó el hermano Nicolás, que es la realidad que enfrentamos el círculo misionero. Y todo esto que estamos conversando es la realidad. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es creativos para cuando esa realidad apunta en contra de nosotros, lo que nosotros queremos, que es la misión, evangelizar. Entonces, si nos bloqueamos por diciendo que esto es muy complicado porque los celulares, porque esa realidad es nada para lo que enfrentó Cristo cuando vino al mundo. Y los 11 discípulos hicieron lo que hicieron, evangelizando todo el mundo. Entonces, la cuesta arriba siempre va a estar. Y los que queremos seguir a Cristo, él mismo nos dijo, el que quiere seguirme, no, y me sigue. Por lo tanto, esa realidad no la enfrentemos como algo, un muro infranqueable, sino que es un reto. Estar consciente, sí. Estar Estar consciente, consciente sí. es simple. Sí. Y esa realidad, porque el mundo, desde que es mundo, desde la creación, desde el problema de Caín y Abel, ya empezamos con los problemas. Para terminar esta parte, antes de entregarle el mensaje que nos envió León 14, en la pandemia también nos tocó ver a ver, en la pandemia, porque todo no es malo. En la pandemia vimos lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Hubo una tremenda solidaridad aquí en la parroquia. Es difícil hablar de uno mismo me refiero como grupo humano, como parroquia. Todo lo que fue la panadería, la ayuda a los hermanos que estaban más necesitados, los ancianos, etcétera, muchos. ¿Perdón? Sí, claro, hoy la hora pesada. Pero también salieron cosas que no son muy alegres de ¿verdad? También esas cosas que nos tocó vivir, tenerlas en cuenta, digamos que vivimos en ese contexto. Pudimos descubrir también, por ejemplo, en el reparto del pan, tanto ancianos solos, por ejemplo. En el número 6 también nos tocó vivir los estatutos parroquiales. Le puse yo diciembre del 2023, pero la verdad que fue un proceso más largo de años. ¿Por qué lo destaco? Porque pareciera que no tiene nada que ver con esto. Por la poca retroalimentación que tuvimos. Nos costó muchísimo que todos participaran, de que fueran unos estatutos legítimos. Y eso tiene que ver de nuevo con la comodidad, pero también tiene que ver con que estamos todos hasta aquí de cosas. Todos, es difícil encontrar una persona en la parroquia, yo no conozco, que haga una pura cosa. Como somos tan pocos, estamos llenos de actividades, entonces, claro, intentamos entender, nos tocó redactar los estatutos, pero fue un proceso difícil porque nos costó muchísimo tener las opiniones de los hermanos, ¿verdad? Y finalmente, los encuentros de renovación comunitaria que vivimos el año 2023, la segunda parte, por ahí fueron de noviembre y diciembre más o menos del 2023. ¿Cuál fue la motivación de realizar los encuentros de renovación comunitaria? Fueron algunos aspectos que nosotros percibimos que estaban dando vuelta en nuestra vida parroquial. Y no como países muy contentos, digamos, pero las cosas hay que enfrentarlas y analizarlas. Veíamos falta de comunicación, veíamos grupos cerrados, veíamos activismo, o sea, hacer cosas, no sé muy bien por qué, por cumplir metas. Falta de apertura, personalismo, hablar por la espalda, falta de compromiso, inclinación al poder. Dentro de la parroquia, partiendo por mí que estoy hablando, el amor al poder que tenemos los seres humanos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos una imagen general, un poquito de lo que nos ha tocado vivir como parroquia, y lo tengamos presente, ¿verdad? Para este caminar. Acuérdense que aquí estamos preparándonos, formándonos para la misión. Estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta y presentes cuando nos toque salir. Finalmente, entonces, hermanos, porque no quiero robarles minutos, ya hasta las 9:30, les voy a robar un último par de minutitos nomás. Les contaba entonces que hoy al mediodía recibí un WhatsApp del Vaticano, ¿sí? Que el Papa León XIV, la verdad que en la homilía de la misa de hoy,
frente a los cardenales que lo eligieron papa, habló de todas estas cosas que hemos reflexionado en el día de hoy. Yo cuando lo leí, la verdad que me emocioné, porque ahí está la acción de Dios, del Espíritu Santo. Les quiero pedir que pongan atención en el texto. No es toda mi vida, por supuesto. Yo extraje el texto que está pintado para nosotros, para esta noche, y que lo agradezcamos como un regalo de Dios. Es Dios que está actuando con nosotros hoy aquí, en este grupo de formación. Son muchos los contextos en los que la fe cristiana se considera un absurdo, algo para personas débiles y poco inteligentes, ¿sí? O sea, que no van a pasar por giles. Sí, son locos. El Papa León XIV es políglota y sabe francés. ¿Ya? Contextos en los que se prefieren otras seguridades distintas a la que ella propone, como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer. Hablamos de ambientes donde no es fácil anunciar el Evangelio y donde se ridiculiza a quien cree, se le obstaculiza y desprecia, o a lo sumo se le soporta y compadece. Y precisamente por esto son lugares en los que la misión es más urgente hoy, porque la falta de fe lleva a menudo consigo dramas como la pérdida del sentido de la vida que hablábamos hace un rato, el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad de la persona en sus formas más dramáticas, la crisis de la familia y tantas heridas más que acarrean no poco sufrimiento a nuestra sociedad. Eso es. Muchas gracias. Me gustó la parte que habló de los cristianos, hablando de los otros religiosos, y tenían ciertas conductas que finalmente eran ateos. Ah, sí. En la práctica como ateo. Le robé 4 minutos de su tiempo más. Los debios. El YouTube, si quieres. Sí. Busquémoslo en Google. El texto Se envía. Después lo enviamos. El texto no lo tengo, pero lo puedo cambiar. Oye, entonces terminemos orando. Terminemos orando, ¿ya? Muy bien, vamos a concluir. Sí, yo la envié. Envié la misa completa a los links, pero se puede buscar el extracto de la homilía en YouTube también o en Google. Sí, o mejor aún, en vatican.va. Ahí. Sí. Sí. Bien, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, por esta clase del día de hoy, por las reflexiones que se han suscitado, por el deseo del corazón de querer expandir, extender tu reino en nuestra sociedad, partiendo por nuestra realidad familiar, por nuestra realidad comunal y también, por cierto, como parroquia. Te pedimos que las inquietudes que ha despertado por medio de esta exposición podamos discernirlo a la luz del Espíritu y podamos hacerlo realidad según tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, hogares y enfermos y les acompañe para siempre. Amén. Muy bien, nos vemos entonces el 30 de mayo. 30 de mayo, si Dios quiere. La lista, por favor, me la entregan y no se olviden de firmar todos. Entonces,